Minutos en Caracol Radio. Quiero saludar a Diana Cárdenas, la exdirectora de la ADRES, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Doctora Cárdenas, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a ti y a la mesa de trabajo y a la audiencia. La doctora Cárdenas ha sido muy locuaz a través de su cuenta de X a propósito de las discusiones recientes que se han generado en el país por cuenta del incremento de la UPC que ha decretado el gobierno del presidente Petro el último día del 2024, el 31 de diciembre. El fin de semana pasaron varias cosas, una de ellas que el presidente Petro acusó mediante una serie de trinos en su red social de X a las EPS de querer estafar al gobierno. Dice él que hay unos fallos, unas inconsistencias en los datos que entregan las entidades prestadoras de salud y que por lo tanto el incremento de la UPC es el necesario, el justo y el que se podía hacer según los datos conocidos. Hay algunos, entre ellos la doctora Cárdenas, que han salido al paso para tratar de explicar a qué se refiere el presidente Petro. ¿El presidente tiene razón, doctora Cárdenas, cuando dice que las EPS con ese informe se demuestra que están estafando al gobierno? Bueno, primero quiero reiterar que la decisión del gobierno fue amparada en una norma, en un decreto, en el cual dice que ellos precisamente toman esa decisión porque no tenían la información. Entonces, cuando ellos empiezan a publicar y hablar sobre la información, hay varias cosas que es importante separar y no es clara la publicación que está citando el presidente. Hoy es ya 7 de enero y nosotros no conocemos los estudios previos ni los análisis de calidad de la información que se debían hacer para la toma de las decisiones y que el ministerio argumenta que no pasaron los filtros. Entonces, ¿por qué no es válida esa información? Primero, quien es competente para hacer los análisis de la información es el ministerio, y el ministerio, ayer el presidente estaba citando unos análisis de anomalías de dispersión de gasto. Esas no son las pruebas de calidad que hacen los datos. Los datos para la toma de UPC lo que hace es que se cogen cada una de las prestaciones de los servicios, se suma el valor y se compara con los valores que reportaron en los estados financieros o que certificó el revisor fiscal. Por eso la información de suficiencia es la única información con que se tomaban decisiones serias y se contrastaban pues con los balances y los reportes financieros que tenían en las EPS. Entonces, esa información que está publicando el presidente está diciendo que son anomalías cuando además hemos retrasado la entrada de un sistema de información en línea. Y yo voy a poner un ejemplo. En Colombia, a pesar que todos estamos obligados que cuando se nos muere un familiar reportemos la muerte lo reportemos en la superintendencia, pues todos sabemos que hay cédulas que no se reportan a tiempo. Entonces, ¿qué es raro que una persona que se muera tenga atenciones? No es raro, porque la mayoría de los se mueren o a veces en hospitales. Entonces, la historia lo que demuestra es que muchas veces esos problemas de flujo de información, lo que se hacía era que se hacen auditorías y se revisan con documentos complementarios, cuando uno es el pagador, para poder descartar esas afirmaciones. Ahora, es muy importante, Espinosa, decir una cosa, es que la decisión que están tomando no es la decisión de los recursos para las EPS. Sí. Es la decisión de cómo financiar el sistema. Eso me parece muy importante. La UPC, doctora Cárdenas, usted me corregirá, usted es la experta, usted trabajó en la ADRES, fue directora de la ADRES. La plata de la UPC no es una plata para las EPS. No, la plata, y ahí la plata de la UPC es una plata para financiar las atenciones de los colombianos. Y en esto la Corte Constitucional y los mismos defensores de la ley estatutaria que promueven y que defienden hoy desde las barras del gobierno, pues tienen que reconocer
que ellos escribieron una ley donde dice que es responsabilidad del Estado financiar las necesidades de salud de los colombianos. Entonces aquí lo que uno tiene que demostrar, por ejemplo en esa publicación que hizo el presidente, que hacía alusión en el tiempo sobre un estudio de ADRES, es que si hay una anomalía, es decir, que hay un mayor costo en los servicios de salud, pues esos costos uno no puede descartar que sean anomalías y decir que no son datos que no sirven, sino que puede haber un cambio tecnológico. Ahí en el mundo hay evidencia que después de la pandemia tenemos más prevalencia de muchas enfermedades. Entonces no podemos tomar decisiones basadas en desviaciones estadísticas de primer semestre para decir que nosotros que una anomalía no es un gasto verífico, ¿sí? O sea, nosotros, el Estado, el funcionario público tiene como deber garantizar que si hay un mayor gasto en salud, pues tiene que analizar, tiene que hablar con expertos porque hay cambios tecnológicos y entender qué pasa, más no poder concluir con solamente desviaciones estadísticas que es una anomalía y que los datos no sirven. ¿Ya? Doctora Cárdenas, desde el gobierno se ha insistido en que el aumento de la UPC de un poco más del 5% es el correcto, porque lo demás es lo que se ha perdido en corrupción. En su opinión, ¿qué va a pasar con este incremento que determinó el gobierno para la UPC? Pues con este incremento quiero decir que tenemos que analizar el dato. Porque el dato lo que está diciéndole el gobierno a los colombianos es que no tenemos derecho a usar más servicios de los que usamos el año pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un sistema de salud, cualquier sistema de salud que no está bien financiado, ¿qué va a pasar? Pues va a tener problemas en el suministro de medicamentos, va a tener problemas en algunos prestadores que van a tener que cerrar, los servicios no van a funcionar, pero para el ciudadano común, ¿qué va a pasar? Que muchos servicios van a tener que ser aplazados, ¿sí? Porque no son prioritarios. Es como cuando tú estás en tu casa y en tu casa pues tienes unos gastos y te recortan el sueldo. Pues lo único que hace es que empieza a decir, bueno, vamos a pagar lo más importante, ¿sí? Por eso, en muchos países, incluso en Reino Unido, los tiempos de espera, que es un indicador que se mide en el mundo, refleja un poco eso. Cuando hay problemas y crisis de financiamiento, lo que uno se va a dar cuenta es que hay unos servicios que no son prioritarios que se deben postergar. Una de las cosas que dice, doctora Cárdenas, el presidente en su mensaje, es que cómo puede ser que bajen los partos, pero aumentan los costos. Él parecería, por el sentido del trino, que también presenta esto como otra estafa. ¿Qué está mal con esa afirmación del presidente? Que si bajan los partos necesariamente tendrían que también disminuir los costos. ¿Menos partos significan menos costos? ¿Siempre? No, porque eso está asociado a la tecnología y el tipo de parto que se tiene. Y esta es una discusión que en mucho tiempo hemos hecho en Colombia. Cesáreas, por ejemplo. En Colombia, exactamente. Entonces vamos a ver, en Colombia nosotros tenemos un sobreuso de la cesárea. Eso se ha reportado hace mucho tiempo. Incluso, por ejemplo, el parto natural, pues habría que tiene un costo distinto, ¿sí? Pero pues también depende de la condición de las mujeres. ¿Qué pasa? Voy a poner ejemplo. En la medida que la edad del alumbramiento del primer hijo se va avanzando, son embarazos de mayor riesgo, ¿sí? Entonces, hoy en día, a pesar que los nacimientos están cayendo, también la edad de las mujeres que tienen su primer hijo se va aumentando. En la medida que nosotras tenemos hijos mayores, vamos a tener un mayor riesgo, y eso hace también que necesitemos una tecnología diferente a la del parto natural para tener estos hijos. Y le voy a poner un ejemplo. El año pasado yo conozco muchos casos de personas que tenían embarazos de alto riesgo. Entonces hay que revisar primero cuál es la edad realmente del primer hijo que en promedio tenemos las mujeres colombianas hoy, que eso hace, y eso es una tendencia, nosotros ampliamos la edad del primer hijo, pero adicionalmente pues es la tecnología que está asociada al cuidado de los primeros. Ahora, también hay una cosa, hemos identificado que muchos de los nacimientos
son de mujeres migrantes, que tienen una condición irregular, que no tienen acceso al cuidado prenatal, y eso hace que los embarazos se compliquen. Todo eso hay que analizarlo, pero yo no puedo lanzar, estos son muchos argumentos que uno, pues, porque depende de la condición de la mujer y de condición del cuidado del embarazo para poder sacar estas conclusiones. Con la desviación estándar del valor, yo no puedo concluir nada. Parecería, doctora Cárdenas, que el presidente está opinando de cosas que no entiende, ¿no? Pues yo creo que le están dando la información incompleta, ¿sí? Porque en realidad alguien, quienes están haciendo los análisis, tendrían que haber sentado un poco más con prestadores, con las sociedades científicas, revisar qué está pasando, analizar con los epidemiólogos qué es lo que está pasando, mirar realmente con más detalle y segmentar los diagnósticos para mirar estas anomalías. Pasa lo mismo en la publicación del Tiempo. Hablaban sobre servicios de alto crecimiento, pues son radiologías y laboratorios. Estos son servicios que están asociados a la utilización de otros servicios. Cada vez que usted hace una consulta especialista, una consulta general, pues también le mandan unos consumos de laboratorios o de radiología, ¿sí? Entonces, decir que porque crecen esos servicios es anómalo, yo, la verdad, no entiendo el argumento sin haber hecho un análisis riguroso de por qué ese costo está siendo más alto, ¿ya? Lo que puede estar escondiendo es que efectivamente los colombianos estamos usando más servicios, necesitamos más servicios. Ahora, decir que esto no es coherente con el crecimiento del talento humano y de los especialistas, hay una cosa que me parece importante decirlo. La formación de talento humano especializado en Colombia es un problema, porque la velocidad de crecimiento de estos talentos humanos es mucho más lenta que el crecimiento de la necesidad. ¿Eso qué representa? Que seguramente el recurso humano está atendiendo mucho más casos. Eso es lo que está diciendo, es que está aumentando la productividad, pero yo no puedo decir que eso es incoherente, ¿sí? Tendría que hacer análisis más a profundidad para poder hacer eso, ¿sí? Además, todos sabemos, por ejemplo, en oncología, pues, solamente miramos en los casos de cáncer el año pasado crecieron, pero el número de oncólogos no crece en la velocidad que crecen los casos de cáncer. Entonces, decir que porque hay más casos de cáncer, porque no hay más oncólogos, es incoherente, creo que es un error. Y realmente, nuevamente, estamos desviando la atención de una responsabilidad que es del Estado. Y es cuál es y con qué soporta la decisión de decir cómo va a financiar el sistema de salud y las necesidades de salud de los colombianos. Que es que eso fue lo que es el mandato. Sí. Ese es el mandato. Doctora Cárdenas, pues independiente. Esperemos que el gobierno haga lo que tiene que hacer, que publique el reporte sobre cómo definió la UPC, que entiendo que tendría que ser publicado por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Ministerio de Salud. A 7 de enero todavía no lo tenemos, lo único que tenemos son unos archivos subidos por el señor Vicente Calvo, que no sé si es funcionario público, cuál será la función que tiene el gobierno, que comparte el presidente Petro, o si es simplemente un ciudadano preocupado. Doctora Cárdenas, gracias por atendernos. Buen día. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Esperemos que nos publiquen los datos y ojalá podamos revisar estas decisiones con datos públicos y poder hacer control con la sociedad civil, porque es la salud de los colombianos la que está en juego.